Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles, que el Señor les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a otro tiempo sobre la serie que iniciamos la semana pasada de Consejería Bíblica, Consejos al Corazón. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la temática sobre cómo enfrentar la fatiga, este debilitamiento, este agotamiento amplio que a veces podemos experimentar en la vida, que muchas personas sienten, viven, experimentan, y eso tiene varias implicaciones para su vida diaria, para su familia, para su espiritualidad, como también para las relaciones humanas. Así que es importante, por supuesto, tratar esto. Estamos en una realidad caída y, por supuesto, el Evangelio, la esperanza de Dios, la obra de Dios en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros puede ayudarnos y socorrernos en distintos temas. Y uno de ellos, por supuesto, es el tema de la fatiga. Quiero invitarte entonces a que oremos para dar inicio a la segunda parte y que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a compartir en esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad maravillosa, Señor, que ha tenido como propósito enviar a Cristo para poder redimirnos, salvarnos y transformarnos, Señor, en esta vida y para toda la eternidad. Señor amado, en este día nos acercamos a ti con humildad, entendiendo que somos personas débiles, que necesitamos de ti, y tú eres un Dios que también está presto para ayudarnos a aquellos que con humildad nos acercamos, Señor, clamando a ti, reconociendo nuestra necesidad, Padre. No somos fuertes, Padre, y en este día nuevamente venimos delante de ti para que tú puedas enseñarnos y encaminarnos por la senda que tú quieres, Señor, para enfrentar los desafíos de este mundo caído, pero también para poder lidiar con esos conflictos, con ese pecado, Señor, que también está en nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo y oro por cada una de las personas que en esta noche van a escuchar la enseñanza y que puedan poner por obra de manera práctica, real y profunda lo que vamos a aprender hoy día. Señor, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, como les decía, vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza que comenzamos la semana pasada sobre la fatiga. Y sin duda es un tema interesante. Yo creo que probablemente si tuviste la semana pasada, comenzaste a darte cuenta cómo debemos enfrentarnos a esta realidad de la fatiga. Y explicamos por qué la fatiga se puede dar. Vimos algunas razones. Efectivamente pueden haber razones físicas. Hay alergias, artritis, cáncer, hipoglicemia y un sinnúmero de enfermedades que se pueden manifestar en la vida de las personas y que va a generar un agotamiento más allá de lo normal, ¿no? Más allá de lo que va a producir el trabajo diario. Por supuesto, eso es un tema que va a estar presente en la vida de las personas y debe ser atendido. Hay médicos, hay tratamientos, como también está el propio poder de Dios para sanar, para restaurar. Otro elemento que también vimos la semana pasada, solo para recordar, es que las tensiones de la vida, como el exceso de trabajo, relaciones rotas, problemas fuertes como traumas, etcétera, pueden producir, por supuesto, un agotamiento emocional que gatilla y también afecta el área física. Nosotros somos seres materiales y seres inmateriales, y lo inmaterial va a afectar lo material, como lo material va a afectar también el ánimo, el aliento, el alma, el corazón de las personas. Y una última área o razón por la cual nosotros podemos ver que la fatiga se puede desarrollar son las luchas espirituales a causa de temores, culpabilidad, esa idea de que nuestro pasado nos persigue porque no hemos llegado a la cruz de Cristo a derramar nuestras almas y creer en el perdón maravilloso que el Señor nos ofrece. La culpa puede ser también un elemento que puede colaborar en un agotamiento integral de una persona. La desesperanza, la amargura también son otros elementos que pueden estar jugando un papel desencadenante y fortalecedor de este problema, ¿no? Acrecentador de este problema tan grande que es la fatiga y la fatiga extrema. No estamos hablando del cansancio común, ¿no? Si yo trabajo todo el día físicamente y me esfuerzo y hago ejercicio, lógicamente nuestro cuerpo se va a ver afectado por un cansancio natural. Pero estamos hablando de algo que va más allá de lo normal, algo que mantiene a una persona agobiada, complicada, luchando fuertemente contra esa realidad, siendo quizás por su ambiente también siendo atacado. Y en ese sentido decíamos que la sociedad hoy día lo que valora no es la fatiga, todo lo contrario, las personas dinámicas, vigorosas, fuertes, son las personas que son valoradas por la sociedad. Y cuando las personas ven un tema
en alguien que es fatigoso y que es así, la verdad es que piensan rápidamente que es un problema médico, que debe ser atendido, no es algo que está siendo valorado, incluso pudiera ser hasta relegado de ciertas actividades por su forma de enfrentar las cosas por esa fatiga. Entonces, vimos que antes de enfrentar, ¿cierto?, las variables, ¿cierto?, físicas que son propias de la realidad caída también, ¿no? Hay condiciones físicas que deben ser atendidas, por supuesto, por médicos, especialistas. No estamos en contra de la medicina es importante, pero el problema es que a veces tendemos a medicalizar absolutamente todo y no nos damos cuenta que ante la realidad caída, ante una realidad de fatiga, también tenemos que observar cómo es que nuestro corazón reacciona y enfrenta una debilidad. Nosotros vamos a recibir una cierta cantidad de capacidades dadas por Dios, pero también limitaciones por esta realidad caída. Por lo tanto, con esas condiciones tenemos que aprender a lidiar, tenemos que aprender a depender de Dios y de su Espíritu Santo, como también entender qué está pasando dentro de nuestro corazón. La fatiga y las maneras en las cuales enfrentamos puede llevarnos hacia Dios o en contra de Dios, ir lejos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón a veces reacciona de manera pecaminosa. Podemos entrar, y vimos varias, ¿no? Podemos intentar entrar en ansiedad y esa ansiedad alejarnos de Dios en vez de acercarnos al Señor. Podemos entrar en una especie de desesperación por querer ser sanados a toda costa y no depender de Dios, sino entrar en una dinámica de ir al médico y que el médico se torne en el centro de nuestra vida y nos consuma y nos agobia absolutamente solo el hecho de tener que estar ahí en tratamiento médico y que el médico venga a resolver todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. La fatiga no siempre solamente se va a circunscribir a las razones físicas, sino también a temas espirituales. Como también podríamos pensar en una especie de escapismo, no enfrentar el problema, negar el problema o entrar en irresponsabilidades. Porque a pesar de que estemos en fatiga, nosotros podríamos estar haciendo cosas, pero por el pecado, la fatiga, a veces pereza, no enfrentamos las cosas que debemos hacer. Sin duda, nuestras limitaciones van a marcar una condición máxima de trabajo, pero a veces, pudiendo hacer cosas, no las hacemos por problemas en nuestro corazón, que van a ir también siendo gatillados y Dios tiene algo que decirnos al respecto. Podemos entrar en una dinámica de queja, ¿cierto? Alegar por todo, por las personas, porque las personas no nos entienden, etcétera, etcétera. O sin duda también llegar a un extremo de darnos por vencido y no enfrentar la realidad y depender de Dios para momentos de fatiga en la vida. Y vamos a vivir la fatiga. Algunos más, otros menos, pero todos vamos a ser afectados por la fatiga. Y podemos darnos por vencidos si no estamos entendiendo cómo enfrentar este problema o negándolo simplemente o entrar en una dinámica de autoconmiseración, el pobrecito de mí. Con eso en mente, entonces, quiero animarte a que veamos en la segunda parte, ¿no? Vamos a ver algunas cosas más prácticas, pero antes de ir a lo práctico, también recordarnos y hacernos entender que frente a la debilidad nuestra, vamos a tener la posibilidad de ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida. El apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo un encuentro muy profundo con el Señor cuando él estaba siendo afectado en su ánimo debido a ese aguijón que él tenía en la carne y que era, por supuesto, una muestra muy grande de la debilidad en esa área, aunque no está claro en el consenso de los teólogos cuál era exactamente el aguijón. Él sin duda era algo que lo afectaba y que lo agobiaba, lo limitaba y por eso él rogaba al Señor. Y él planteó al Señor su debilidad y lo relata de la siguiente manera. Quiero pedirte por favor que me acompañes a 2 Corintios. Vamos a ver en el capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Vamos a ver aquí. 2 Corintios 12, versículo 7. Claro, versículos 7 y 8. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y el verso 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite
de mí. Si usted se da cuenta, él rogó porque era un problema para él. Es como si tú tuvieras una debilidad muy grande, una fatiga muy grande, un cansancio extremo y tú necesitas que Dios obre en tu vida para poder lidiar con ese problema, enfrentarlo, fortalecerte o también ayudarte en las áreas de tu corazón frente al problema. Bueno, Pablo reconoce una debilidad por la cual él ora al Señor y el Señor responde. En el versículo 9, por favor, leamos, dice, y me ha dicho, el Señor respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! Yo creo que esto es precioso, darnos cuenta cómo Dios responde frente a los problemas de la debilidad. Y esta respuesta nos deja claro que el poder de Dios se manifiesta, o sea, el poder de Dios está disponible para las personas. Para las personas que tienen debilidad, el poder de Dios está disponible. Ese poder maravilloso y plenitud, pero justamente se manifiesta en ese momento de bancarrota en la vida, en ese momento de debilidad. Nos mostrará primero que Dios nunca nos va a dejar, porque eso es lo que el texto nos dice. El Señor está atento a la oración, el Señor está atento a tu debilidad, pero también nos dice que además de que Dios nunca nos deja, también nos muestra que Él sostiene nuestra vida con sus recursos, con su poder. No es para que nosotros sostengamos toda nuestra vida, no estamos en una condición de vida donde podemos vivir sin Dios. Dios se muestra y desarrolla su poder en nuestra debilidad. Él nunca nos deja y manifiesta su poder justamente en esos momentos donde nosotros nos declaramos en bancarrota, donde le decimos, Señor, yo no puedo, Señor, yo no puedo, no tengo fuerza, Señor, ayúdame. En esos momentos el poder de Dios se puede manifestar. Nuestro amado Padre viene en socorro. Y es por eso, frente a esa realidad de experiencia del apóstol Pablo, que en medio de su debilidad él clamó y Dios le respondió, en esa debilidad mi gracia se va a manifestar. No voy a responderte exactamente lo que tú pensabas, pero voy a manifestarme a tu vida. Por eso el apóstol, la segunda parte del verso 9 dice, por tanto, o sea, la conclusión que el apóstol sacó, de buena gana, fíjate, de buen ánimo, alegre, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sé si lo estás viendo, yo creo que aquí el texto nos puede volar la mente en ese sentido, darnos cuenta que podemos encontrar propósito. Entonces, todo aquello que el mundo menosprecia, la fatiga, ¿no? Una persona fatigosa, siempre cansada, con un problema, con un desgaste fuerte, el Señor puede darle propósito y convertir esa debilidad en una preciosa oportunidad para mostrar el poder de Cristo en nuestras vidas y que podamos ver el reflejo de Cristo en nosotros. Nuestro Señor también, y lo vimos la semana pasada, estuvo en debilidad y en su debilidad, en dependencia con el Padre, Él pudo soportar una de las tormentos físicos y emocionales más grandes que una persona pueda vivir. Todo ese proceso de humillación, todo el proceso de ser golpeado, humillado, lacerado, colgado en una cruz, podría haber liquidado a una persona muchísimo antes. Pero él en su debilidad se fortaleció en el Padre. Y de esa manera nosotros también podemos aprender a depender de nuestro Dios. Y es por eso que en ese momento difícil de debilidad, el Dios de nuestro Padre puede responder y más nosotros debemos ir a Él, acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros y podrá fluir en esa preciosa gracia que fortalece cuerpos débiles, mentes débiles, emociones débiles como las tuyas y las mías. Y es por eso que tenemos gran oportunidad de ser suplidos en nuestra debilidad por nuestro Dios que nos ama. De hecho, el verso 10 del capítulo 12 sigue y agrega lo siguiente, en 2 Corintios 12, el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Piensen esto, me gozo en mis debilidades. ¿Cómo podemos encontrar sentido y propósito a la debilidad? Él se goza en la debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Sin duda esto es complejo y difícil de
de explicar a las personas que no tienen un encuentro real y personal con el Señor. Cómo las debilidades, cómo las fatigas, como aquí dijo él, ¿no? Las persecuciones, las afrentas, las necesidades, las podemos ver de manera positiva. Bueno, él las veía de manera positiva. ¿Por qué? Porque él veía que Dios se podía manifestar. Y la conclusión de eso está al final del versículo 10. Porque cuando soy débil, y lo reconozco, entonces soy fuerte, porque vamos a experimentar un poder sobrenatural que Dios trae, una persistencia, una perseverancia, frutos del Espíritu Santo de Dios en nosotros, frutos de Cristo en nosotros. Y esto es paradójico, sin duda. Suena muy extraño para el común de las personas, porque sobre todo cuando el mundo valora la fortaleza, ¿no? Valora el vigor. Qué tremendo, más nosotros valoramos la relación con Dios, no la fortaleza por fortaleza. Nosotros valoramos la relación con el Señor. Y es impresionante darnos cuenta que entonces, en esos momentos, cuando tú y yo estemos en esa debilidad y estemos clamando al Señor y dependiendo del poder de Él, vamos a tener una experiencia maravillosa de experimentar el poder de Dios, pero además el carácter de Dios va a resplandecer en nuestras vidas, va a ser un testimonio muy grande, porque la gente lo va a ver, la gente va a mirar y observar lo que está sucediendo en personas débiles como tú o como yo. Las personas verán la evidencia del poder de Dios obrando en la vida de cada una de las personas que se acercan al Señor. ¿Se da cuenta? Una persona débil que depende de Dios va a tener un cambio en todas las cosas que él hace. Va a experimentar cosas distintas, va a hacer cosas diferentes, va a pensar de una manera distinta, va a procesar y aceptar los momentos difíciles de una manera distinta, algo que un ser humano normal, común y corriente sin Cristo no lo va a hacer, no lo va a entender, no va a lograr verlo. La persona común y corriente reacciona con temores, con obsesiones, con reacciones viscerales, pero una persona en debilidad que depende del Espíritu Santo, que fluye en el poder de Dios en medio de la dificultad, va a lograr obrar de manera sabia, de manera persistente. Es lo que Pablo comenzó a vivir y a experimentar. Nuestro hermano Pablo, que nos enseña con toda claridad aquí en 2 Corintios, tuvo que enfrentar problemas serios. Si usted lee los libros que él ha escrito, no las cartas en Corintios, usted se da cuenta que él sufrió muchísimas cosas, muchísimos golpes, muchas persecuciones. Pero en toda esa situación, él podía fortalecerse en Dios. Él reconoce que Dios estaba usando ese aguijón. Dios estaba usando, en el caso de Pablo, ese aguijón para mantenerlo humilde. Para mantenerlo humilde y protegerlo de su propio ego, es decir, de exaltarse a sí mismo. Quizás nuestra debilidad también tiene un propósito similar u otro que Dios haya determinado. Pero en todos esos propósitos, son propósitos, vamos a ver la mano de Dios y la bondad de Dios. Dios no quiere dañarnos. Dios no quiere no socorrernos en nuestra debilidad, sino que quiere en esos puntos de debilidad encontrarse con nosotros y mostrar su poder en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para que otras personas los vean. Romanos, por favor, busca Romanos 12. Vamos a ver ese texto que quiero pedirte aquí que lo podamos mirar, que es un texto precioso también. Romanos 12, justo antes ahí de Corintios, puedes encontrar. Vamos a ver ese texto. Romanos 12. Vamos a ver qué es lo que Dios piensa también de esta oportunidad real, de que la fatiga sea una forma en la cual vamos a desarrollar a Cristo. Vamos a ver, vamos a reflejar a Cristo, vamos a reflejar su carácter, vamos a poder mostrar paciencia, vamos a poder mostrar resistencia, vamos a poder mostrar perseverancia y longanimidad, no algo propio de nosotros, sino algo que viene de Dios. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a mostrar cosas que no son parte de nosotros si es que tenemos problemas con el tema de la fatiga. Primera de Corintios 13, por favor. Vamos a Primera de Corintios 13. Vamos a ver este texto también precioso. Primera de Corintios 13:4. Vamos a ver, 13:4. Aquí está. Sí. Dice, el amor es sufrido.
es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Cuando nosotros estemos fluyendo de Dios, vamos a darnos cuenta que el carácter de Cristo va a estar manifestado a través de nuestras vidas. En momentos de fatiga vas a desarrollar paciencia. En momentos de fatiga vas a desarrollar perseverancia, resistencia, longanimidad, un ánimo largo en medio de la debilidad, porque el Señor va a manifestarse en tu vida. Y es por eso, hermanos, que la fatiga, a pesar de que es un problema que a veces nos causa dificultades con los demás, va a venir a ser realmente una oportunidad para que la gracia de Dios y su poder hermoso pueda fluir en nuestras vidas y bendecirnos, bendecirnos y bendecir a otros. Quiero entonces ir a algunos consejos prácticos que creo que son relevantes, algunas estrategias para poder enfrentar este proceso de cambio cuando estamos con fatiga, ¿no? Y necesitamos cambiar, necesitamos lidiar con esto, necesitamos sobreponernos a las circunstancias y que el poder de Dios se manifieste. Entonces, lo primero que quiero aconsejar es que nosotros dependamos de Jesús. Parece lógico, ¿no? Pero un día a la vez. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. ¿Qué es lo que Jesús nos dice con esto? Lo que el Señor nos está diciendo es que cada día nosotros debemos depender del Señor. Un día a la vez. No sacamos mucho, más bien no sacamos nada con entrar en ansiedad, respecto del futuro, sino que dependemos de Dios hoy y hoy Dios va a manifestar su gracia sobre nuestras vidas. Y aunque parece tan simple y lógico, la tendencia nuestra es lo contrario, a pensar en el futuro y no a depender ahora, en este momento, de la gracia del Señor y que su poder se manifieste. Recuerde, estar hoy en comunión con Dios para la fatiga es lo importante. No pienses lo que tienes que hacer mañana y estresarte por lo de mañana. Hoy puedes experimentar el poder de Dios en tu vida. Recuerda el Salmo 23, que es un salmo precioso. Debe ser un salmo que ojalá los que tienen fatiga lo aprendan de memoria y lo vivan, lo reflexionen, lo mantengamos en nuestro corazón. Vamos a leerlo porque creo que es importante para que reflexionemos las promesas que tiene Dios en relación con Él cuando estamos en fatiga. Vamos a ver entonces el Salmo 23, por favor, búsquelo ahí en su Biblia. Precioso, dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso, hermoso salmo. Este salmo está lleno de promesas. El Señor provee. El Señor restaura nuestras almas. El Señor está con nosotros. El Señor manifiesta su bondad y su misericordia. Y esa misericordia te va a seguir a ti y me va a seguir a mí todos los días de nuestra vida. Vamos entonces, hermanos, a apropiarnos de esto. Cuando estés en momento de fatiga, en ese instante es el momento para doblar tus rodillas y orar y abrir la Biblia y leer este salmo y apropiarte de estas promesas y depender de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque Él es tu pastor y nada te faltará. Y Él renovará tus fuerzas de manera sobrenatural. Entonces, no se trata de recibir exactamente lo que yo quiero, pero vamos a recibir lo que Dios quiere darme para fortalecerme y levantar mi corazón angustiado y fatigado, cansado de la vida, cansado del trabajo, cansado de la gente. Necesitamos trabajar en una dependencia muchísimo más profunda que nos ayude y nos fortalezca. Un segundo paso que creo que es importante como recomendación, que pensemos en una escala pequeña a la vida.
¿Por qué motivo? Porque una manera de enfrentar la vida también es reducir paulatinamente el tamaño de la vida que hemos construido. De manera práctica podríamos decirlo, si dibujáramos dos círculos concéntricos, uno chico y uno más grande, uno dentro de otro, y en el círculo exterior, yo te animaría a que pusieras todos los ideales, todo lo que te gustaría que pasara, con tus hijos, con tu salud, con tu economía, con todo lo que significa un ideal para ti. Y en el círculo interior, escribe ahí las cosas que tú tienes como responsabilidad, las cosas que te gustaría que sucedieran, y al interior las cosas que tú crees y sabes por la palabra también que son tu responsabilidad. Y cuando estés ahí, ¿cierto?, frente a la realidad de la fatiga, date cuenta que lo que sucede es que el ideal de las cosas no se van a dar, pero también nuestras responsabilidades van a decrecer. Nosotros a veces no somos conscientes que Dios no nos está pidiendo más allá de lo que podemos resistir. Él no nos va a probar más allá de lo que podemos resistir. Él nos está pidiendo que entendamos que el mundo y la vida tiene que ser también ordenada. ¿Cuál es el llamado que tenemos en el mundo? ¿Cuál es el llamado? A ser sal, a ser luz y a depender de Dios en todo eso que hacemos. Por lo tanto, si nosotros tenemos una dependencia del Señor, el Señor también nos va a ir ordenando las prioridades de la vida. Lamentablemente, muchos construyen una vida extremadamente activa. Hermanos, vivimos en una cultura que valora todo el tiempo la productividad, hermanos amados, pero no se dan cuenta que esa es una idolatría. ¿Qué hace la gente? Trabaja, trabaja, trabaja y después está esperando las vacaciones. Y en esas vacaciones ellos creen que es un momento de restauración, de recuperación. ¿Para qué? Para cargar las baterías y partir de nuevo con la dinámica, hermano. ¿Y qué pasa si no logras volver con vigor? ¿Qué pasa si las vacaciones no fueron lo que tú pensabas? Y llegaste a veces más cansado de las vacaciones que de la propia actividad del mes. Hermanos, el ritmo nosotros tenemos que revisarlo y construir una vida que tenga también la realidad de la condición con la cual Dios nos creó, y mientras también dependemos de Dios para vencer la pecaminosidad que a veces nos frena más allá de los límites que tenemos. Y en cada etapa, incluso en cada etapa de la vida, cuando vamos envejeciendo y ya no tenemos las mismas fuerzas, hermanos, amados, hermanas, somos llamados a vivir para Dios de acuerdo a la realidad de cada etapa y no para el Dios de la productividad. Por supuesto que no. Vivimos para un Dios que conoce nuestras debilidades y se compadece. Él no nos va a pedir algo que no podemos dar. Y es por eso que debemos revisar cómo estamos construyendo la vida. Hermanos, hay tiempos sabios, hay tiempos santos también para descansar y ordenar nuestra vida en ese sentido. Un tercer consejo que me gustaría, perdón, y antes del tercer consejo recordé algo más. Creo que es importante pensar que a veces por otras metas, por ambiciones de la vida, por tener más, nos metemos en cosas que no debiéramos meternos y después estamos estresados y angustiados para poder responder a los compromisos que asumimos. Un tercer elemento, entonces, creo como consejo, es buscar ayuda médica, si por supuesto es necesario, pero sin obsesionarnos. Recuerda que no se transforme la medicina, el médico, los tratamientos como el centro de tu vida, que no consuman tu alma, el hecho de la meta de estar vigoroso, porque puede ser que sea una condición con la cual vas a experimentar dependencia de Dios toda tu vida. Y el momento en el cual vas a ser liberado es cuando estés cara a cara con el Señor y no acá en este mundo caído. Y si eso fuera así, en ese momento tenemos que aprender a tener conciencia y a contentarnos con lo que tenemos ahora. Y alegrarnos. Si el Señor no nos puso más capacidad física, bueno, el Señor nos hizo así. Y tendremos que vivir en esa condición. Y si es un problema de pecado, Dios va a trabajar aquí. Si hay un problema físico, Dios podrá usar la medicina, como también Él podrá sanarnos poderosamente frente a esa realidad y disfrutaremos de una realidad distinta. Pero hermanos y hermanas, la ayuda médica no puede ser el centro de nuestras vidas, sino nuestra dependencia de Dios. Y desde ahí puede fluir cualquier camino viable como
Puede ser, por supuesto, también la medicina secular, la medicina que todo el mundo utiliza y utilizamos. Y un cuarto elemento que creo que es importante también considerar frente a la realidad de la fatiga es que podemos ayudar a otros que también lidian con la fatiga que nosotros tenemos. No olvidemos que si nosotros estamos viviendo una experiencia difícil de fatiga, vamos a tener un problema a veces con los demás. Y nosotros tenemos que mostrarle amor a esas personas. Uno pensaría, bueno, ellos son los que tienen que tener misericordia de mí. Ellos son los que tienen que entenderme y amarme. ¡Ey, ey! No olvidemos, tenemos que reconocer que quien tiene el problema de fatiga somos nosotros. Y nosotros tenemos que también hacernos cargo del sufrimiento y el problema o las consecuencias que reciben los demás por nuestra fatiga. Segundo, a medida que nuestra fatiga, ¿cierto?, cause sufrimiento a los demás, nosotros podemos hacer algo importante, algo básico. Podríamos decirle a las personas que están recibiendo las consecuencias de nuestra fatiga, ¿cómo estás? ¿Tienes un problema conmigo? ¿Puedo orar por ti? ¿Por qué digo esto? No, recordemos que esas personas a las cuales estamos afectando por nuestra condición, también Dios está obrando en ellos y necesita que Dios obre en sus vidas. Dios a veces va a usar tu propia fatiga para ayudar y ayudarlos a ellos a ser transformados en su paciencia y en su carácter. Como también ellos van a ser utilizados para tratar tu alma a poder no descansar pecaminosamente y abandonar las responsabilidades que tenemos. Y tercero, en ese sentido, con la relación con los demás, podemos responder con amabilidad cuando las personas nos den consejos frente a lo que estamos viviendo. Si somos personas fatigosas y las personas nos están corrigiendo, las personas nos están aconsejando hacer cosas de cierta manera, respondamos con humildad. Porque efectivamente no significa que tienes que poner en práctica todo lo que los demás te dicen, pero sí entender que Dios usa a las personas para hablarnos sabiduría. Y si somos humildes en medio de nuestra condición fatigosa, vamos a recibir muy buenos consejos muchas veces de personas que Dios va a usar para poder encaminar nuestra vida y enfrentar el proceso de fatiga con el cual vivimos. Y cuarto, compártele a las personas sobre Dios y cómo Dios a ti te está ayudando a enfrentar la fatiga. Que las personas puedan entender cómo tú estás enfrentando y luchando contra la debilidad, contra los conflictos a veces pecaminosos de tu propio corazón y cómo Dios también está usando esa fatiga para que en ese momento, en tu debilidad, el poder de Dios se manifieste y que cada día más te parezcas a Cristo enfrentando esa debilidad. Hermanos, espero que esta breve reseña, estas indicaciones puedan animar tu corazón frente a la realidad de la fatiga. Y quiero recordar un texto que leímos la semana pasada para que alientes tu corazón y tengas esperanza en cómo enfrentar estos problemas. Vamos por favor nuevamente a Isaías, que lo vimos la semana pasada. Texto precioso, Isaías capítulo 40, ¿no? Yo estoy tan animado con ese texto. Isaías 40, versículo 28. Vamos a leer hasta el 31. Y terminamos con este texto en nuestro corazón. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Es como que nos dijera, hey, ¿no escuchaste del Dios que tú tienes? ¿No escuchaste del Dios de los cielos? ¿No has escuchado de él? Él dice aquí, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Si tú estás cansado, Él te puede ayudar. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, fíjese, el texto dice los que esperan a Jehová, no en Jehová, a Jehová, el estar con Él, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quiero apropiarme de ese texto para mi propia vida y te animo que tú te apropies también de ese texto para tu propia vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta enseñanza y por estos consejos de tu palabra, Señor, sobre cómo enfrentar la realidad de la fatiga. Señor, muéstranos cómo hacerlo.
esto que hemos estudiado, ayúdanos a volverlo a revisar y entender, Señor, con tu palabra en mano, Señor, cómo podemos enfrentar los pecados que pueden estar en nuestro corazón, cómo enfrentaremos las tentaciones a las cuales vamos a ser sometidos cuando estamos fatigados, Señor, y poder depender de ti en nuestra debilidad y que el poder tuyo se manifieste y que cuando somos débiles, Señor, como decía Pablo, seamos fuertes en ti. Te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad y oro por cada persona que ha escuchado esta enseñanza y que necesitaba escuchar de ti. Renueva sus fuerzas, Señor, como tú lo has prometido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, amén. Espero se anime a seguir con nosotros cada jueves a las 21 horas en las enseñanzas de Consejos al Corazón. La próxima semana veremos un nuevo tema, lo estaremos comunicando durante los próximos días y espero que el Señor siga edificando su iglesia para su gloria y por supuesto también ayudándonos a hacer un canal de bendición para alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Le invito también a ver el canal de YouTube de la Iglesia Cristo Eterno Redentor y el fanpage de Cristo Eterno Redentor de Facebook, donde usted va a poder encontrar las temáticas, las publicaciones, las enseñanzas que estamos realizando y que por supuesto usted pueda ser fortalecido grandemente con la obra de Dios en su vida a través del Espíritu Santo y una vida de oración y de estudio bíblico continuo. Dios le bendiga. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad en una enseñanza más de Consejos al Corazón. Dios le bendiga.